Bueno, buenas tardes. Agradezco al Comité Directivo del Congreso y a la sociedad por invitarme. Es un gusto estar acá. Voy a referirme al apoyo al presente terminal. Mi idea es ordenar la información de esta manera para poder transmitir conceptos de manera rápida, pero que permitan una visión un poco clara en relación al tema y después queda abierto para preguntas. Bueno, si uno piensa en paciente terminal, yo me imagino que todos se imaginan algo así, ¿no? Oscuro, triste y final. Y yo creo que de alguna manera sí, si buscamos el diccionario la definición, terminal es un adjetivo, pero si le agregamos paciente, es la segunda parte, y que nos dice que es una persona que está en una situación grave e irreversible y que su muerte se ve próxima. Es muy parecido a la definición de la Sociedad Médica y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y de muchas sociedades que plantean que efectivamente un paciente terminal es aquel que sufre una enfermedad grave, progresiva, irreversible, fatal, en un plazo corto. Hay un poquito polémica si son horas o hasta 6 meses, pero es un plazo corto. Pero se hace hincapié en que en el momento del diagnóstico la enfermedad no es susceptible de ningún tratamiento conocido que permita modificar este pronóstico de muerte a corto plazo. Esta es la definición de cuidados paliativos, que plantea que es una disciplina que tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de personas y de familias que sufren enfermedades amenazantes para la vida a través del trabajo de evaluación de síntomas y de problemas biopsicosociales. Por lo tanto, me parece que hablar de paliativos es hablar del apoyo al paciente terminal. No lo agota porque el espectro es un poco más amplio, pero comprende todas aquellas enfermedades que acortan de manera predecible e irreversible la vida de una persona. El apoyo internacional a los paliativos ha sido interesante y progresivo en las últimas décadas. En 2014, en Ginebra, la Asamblea Mundial de la Salud plantea que el fortalecimiento de los cuidados paliativos es prioritario. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad ética de los sistemas de salud, pero también porque la epidemiología obliga. El aumento de las enfermedades crónicas es tremendo y la gran mayoría de los pacientes que fallecen después de haber sufrido una enfermedad crónica hasta su fase terminal. La muerte aguda, impredecible, en general es poca. El 2018 el Lancet lanzó este reporte porque una cosa es declarar en las sociedades internacionales y en las asambleas que es importante y otra es hacerlo en la práctica. Existe un tremendo como desajuste entre la declaración y la realidad y por tanto se están tratando de generar estrategias que hagan que el paliativo llegue a la población de esta manera tan masiva. Y una de las cosas que hace esta comisión es plantear una definición y plantea que el sufrimiento asociado a salud es una medida sanitaria y que por tanto toda enfermedad que cause o injuria el sufrimiento que requiere profesionalismo para ser atendido es una enfermedad que requiere una atención profesional dirigida y en ese sentido los paliativos se deben enfocar a todas las enfermedades que acorten la vida o que definan ya propiamente tal un estado de agonía. Entonces, de alguna manera, esta definición del apoyo urgente a pacientes terminales desde la medicina paliativa se ha hecho ya muy clara y muy definida en términos de sufrimiento global. Las magnitudes son bien grandes y contamos además de los 25 millones de fallecidos. Los pacientes que sufren estas enfermedades en fases avanzadas crónicamente son alrededor de 61 millones de personas anuales en el mundo. Es una carga tremenda. Las patologías son las que todos conocen, ¿no es cierto? Cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y ese es el desafío al que se plantea la medicina paliativa y los cuidados paliativos en general. El 2015 se reportó en The Economist como score de desarrollo de paliativo en el mundo. En relación a todas estas declaraciones, cómo se ha ido implementando. Los azules oscuros son los más desarrollados y tienen una relación, como con muchas otras cosas sanitarias, con el desarrollo socioeconómico de los países. El hemisferio norte, Europa, Australia son los que tienen los índices más altos. Reino Unido es el top 1 mundial de cuidados paliativos en el mundo, con un índice 93,9 en todos los aspectos. Nosotros estamos acá, 27º lugar, con un score bajo, y en realidad lo que nos da la puntuación alta es que tenemos un programa nacional auge de cuidados paliativos. Si bien no tenemos estructuras educacionales ni estándares asistenciales, hospitalarios casi no existen, tenemos un programa nacional ambulatorio que funciona con una provisión de estupefacientes, de opioides muy grande en relación a la región. Y por eso estamos muy arriba en relación a Latinoamérica, aún faltándonos otras áreas importantes de desarrollar. Una
Una manera de medir la implementación de estas unidades a nivel nacional es el consumo per cápita de morfina, que indica solo el manejo del dolor y es un indicador bien grosero, pero es válido en términos de penetración de los sistemas asistenciales que proveen de opioides, siendo el dolor tan frecuente en pacientes oncológicos y otros. Si ustedes ven, no sé si se alcanza a leer mucho, pero en la década de los 60, Canadá, Estados Unidos tenían una cantidad de consumo de opioides que es más o menos similar a la que tenemos nosotros hoy día en Chile. O sea, el abismo en el desarrollo que tenemos como país, en el manejo del dolor y apoyo a los pacientes terminales de manera masiva, es aproximadamente 40 años en términos de consumo de fármacos, por ejemplo, al que tienen los países que tienen los índices desarrollados hoy en día. Bueno, yendo a los cuidados paliativos hospitalarios propiamente tales, si nosotros vemos los desarrollos en las distintas partes, en Latinoamérica casi no hay reportes de cuidados paliativos intrahospitalarios. En el Reino Unido, que es el primero mundial, tiene altos reportes. Si ustedes ven las figuras, el pentágono, el rojo es el promedio mundial, ellos están muy por encima. Reino Unido tiene casi todo cubierto. Sin embargo, ellos de todas maneras plantean que la evidencia sugiere que la mayor parte de las personas no se quieren morir en los hospitales, o sea, aún teniendo la posibilidad de dar atención a mucha gente a nivel hospitalario. Y ellos plantean como un objetivo deseable que ojalá se reduzca al menos en un 20% la mortalidad intrahospitalaria de pacientes terminales. Por otro lado, si nosotros vemos este reporte que salió hace algunos meses sobre la mortalidad de pacientes Medicare, fueron alrededor de 1 millón de pacientes que se evaluaron fallecidos, y compararon qué pasaba del 2000 al 2015, y se ve que la mortalidad hospitalaria efectivamente ha disminuido de un 33 a un 20%, ha aumentado la asistencia ambulatoria de pacientes en fin de vida. Sin embargo, las personas que fallecieron de todas maneras, 2/3 pasaron por el hospital 3 meses antes de fallecer, y la cantidad de pacientes que se admiten a unidades críticas antes de fallecer ha aumentado. Por otro lado, si vemos los pacientes oncológicos que fallecieron en esta cohorte, el 50% estuvo hospitalizado el mes que falleció, un 25% estuvo en la UCI el mes que falleció y un 10% recibió quimioterapia. Entonces esto se evalúa como un manejo muy agresivo y altamente costoso en fin de vida de una gran masa de pacientes que además siguen aumentando en el mundo. Paralelamente, si uno ve los reportes de cómo se han desarrollado las unidades hospitalarias de cuidados paliativos en Norteamérica, que está muy bien reportado, por eso lo muestro como modelo, pero es muy parecido en otros países con este nivel de desarrollo, es tremendo. Si ustedes ven del 2000 al 2016, se triplicaron los hospitales con unidades de cuidados paliativos, las horas equivalentes, las jornadas completas de equipos multidisciplinarios, es tremendo. Mientras más grande el hospital, más grandes son los equipos. Y en general, el 90% de los hospitales con más de 300 camas tienen equipos de cuidados paliativos intrahospitalarios y todos los que están acreditados y que son centros académicos. No hay ningún estado en Norteamérica que no reporte al menos un 20% de cobertura de unidades hospitalarias. Entonces es tan masiva la necesidad que de alguna manera si uno lo lee así, yo pienso que es medio confuso, porque por un lado les digo que hay recomendación de disminuir la agresividad del manejo en fin de vida, hacerse cargo con unidades ambulatorias, hospitalarias, o sea, domiciliarias, pero por otro lado la atención de pacientes de unidades críticas aumenta progresivamente y las unidades hospitalarias en el mundo desarrollado han crecido como espuma, se han casi triplicado o cuadriplicado en menos de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Y yo que trabajo en esto y pienso en estas cosas, lo he pensado, y creo que en realidad no es tan complejo, y si uno lo lee hay muchos autores que coinciden con que, bueno, un paciente terminal es un paciente grave, está lleno de pacientes crónicos que van a tener distintas trayectorias, y los pacientes graves están en los hospitales. Entonces, la verdad es que es bastante lógico que estén justamente en los hospitales gran parte de los pacientes que van a estar en esta condición, pero quizás la pregunta que uno se hace para cambiar el foco o para dar una atención distinta es en qué momento un paciente grave pasa a ser un paciente terminal. ¿Cuándo estamos tan seguros de cuándo se va a morir? ¿O cuándo la estructura del manejo, el enfrentamiento clínico del paciente cambia? Una manera, creo, clínica de tal vez comprenderlo un poco es ver la trayectoria de las enfermedades crónicas frecuentes. Este es un gráfico muy conocido de pregrado, ¿cierto?, que nos muestra que la trayectoria de los pacientes según la enfermedad que predomine va a ser variable, pero que si un paciente tiene una demencia, uno sabe que son hartos años, pero indefectiblemente va a tener una mortalidad. El cáncer avanzado hay un momento de inflexión funcional que es bastante conocido, por supuesto varía, hay terapias actuales que mantienen estados funcionales y un paciente ahora con un melanoma puede estar a corto tiempo, antes era esto rápidamente, digamos, pero en algún minuto se produce la inflexión, es relativamente predecible.
poco más complejo pacientes con fallas cardíacas, respiratorias, que pueden estar muy graves y recuperarse. Sin embargo, si lo vemos con un poco más de detenimiento, un paciente con esta curva de cáncer, uno dice, bueno, es verdad, acá está en el diagnóstico, donde todavía no está tan metastásico, por ejemplo, acá tal vez ya no hay terapia, pero en realidad es difícil saber exactamente en qué punto está, y hay una dimensión psicológica, social, espiritual, etcétera, del paciente que también va a tener sus bemoles. Puede ser el momento del diagnóstico, que tiene un impacto emocional, un estado de fragilidad, económicamente puede ser complejo, el momento de la recidiva, o puede ser que estemos acá, y acá es terminal, pero cuando estamos en esta parte de la curva y cuando somos capaces de darnos cuenta de las otras dimensiones de la experiencia de salud, es difícil en la vida real. Si lo hacemos lo mismo en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y que se descompense, pero que te cuente, oiga, yo casi me morí hace 3 años y me mejoré, estuve en la coronaria 2 meses. Bueno, ahí probablemente estuvo ahí, pero ¿cómo estamos tan seguros que esta vez no está acá? ¿O cómo sabemos eso? Entonces yo creo que esos pacientes son un tremendo desafío. ¿Cuál es el pronóstico vital del cuadro agudo? ¿Cuál es el pronóstico vital y funcional de la enfermedad crónica? Sabemos que los pacientes adultos mayores que sobreviven a la UCI, la mortalidad es alta, pero sobreviven, tienen un pronóstico funcional muy malo y en general al menos el 50% fallece el año posalta. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es quién al final y a qué está dispuesto cada paciente? Y si el paciente no puede hablar porque está muy grave, no puede transmitir sus preferencias, ¿cómo hacemos que la toma de decisiones sea subrogada? ¿O qué estilo de toma de decisiones tiene sentido para una familia en particular en un momento de crisis? Entonces, eso es difícil. Yo creo que es difícil y no lo puede hacer un médico solo. Y lo que plantea el paliativo, de alguna manera, es que frente a esta complejidad asistencial y epidemiológica, tratemos de integrarlo y para eso está la propuesta del trabajo multidisciplinario. Pero para agregar un poco algunos otros elementos que me parecen muy interesantes, es declarar que no solo los pacientes crónicos hospitalizados son complejos, los sistemas también lo son. Existe un concepto que es el clinical momentum, que no sé si lo han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Puede levantar la mano alguien si lo ha escuchado? ¿No tanto? Yo pensaba que era más, pero como que lo hemos conversado y no. Bueno, el clinical momentum, un poco más antiguo, pero han salido publicaciones más recientes, como reforzándolo, que es una fuerza a nivel sistémico que puede propagar cuidados agresivos no deseados durante enfermedades críticas o en fin de vida, descrito. Lo que pasa es que se mantiene una lógica de manejo, aun cuando las circunstancias hayan cambiado. Entonces imagínense un paciente de UCI, día 1, el paciente o quien subroga su toma de decisiones si está muy grave, acepta, está en falla ventilatoria, por supuesto, haga lo que sea, que se intube, se hipotensa, vasoactivo, anemia, bueno, transfusión, infección, fiebre, no hay foco, más falla ventilatoria, bueno, lavado bronquialveolar, mantengamos, y así progresivamente, finalmente traqueostomía. ¿Qué diferencia hay entre la intubación este día 1 y la traqueostomía el día 14? Es difícil. ¿Cuál es el límite ahí? ¿Cómo la familia se enfrenta a estos distintos momentos? O cómo el médico a cargo de la unidad el día 14, que no estuvo el día 1, se enfrenta a este caso. Que es el día 14, no es el día 1, pero para el médico de turno sí es el día 1. Y eso es complejo y un poco lo que se plantea es que hay una cascada, un efecto cascada, que es muy difícil cortarlo, porque siempre hay algo que genera un efecto. Entonces, bueno, tienes fiebre, hay que tratar la fiebre, tienes una infección, hay que tratar la infección. Pero ¿cuál es el contexto global del enfermo y de su evolución intrahospitalaria? Eso es difícil, y es más difícil si no hay directrices anticipadas o si hay mucha rotativa de los equipos a cargo. Además está el tema, se llama costo hundido, que está descrito. Si el paciente ya está endeudado, ya ha gastado muchísimo, bueno, sigamos para que ojalá se mejore, porque ya a esta altura estamos en esto, en el fondo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en gasto ahora si no lo pensamos? Bueno, y todo eso está descrito como un fenómeno. Entonces, es bien complejo, yo creo que definir cuándo un paciente grave es terminal en un hospital requiere evaluación por lo menos de 2 factores, el escenario clínico, y eso es multidimensional, no solamente el examen del día, del entorno familiar, y el escenario de intervención, cómo funciona el lugar donde trabajamos y cómo nos vinculamos con estructuras comunitarias o con otras estructuras que nos permitirían desescalar eventualmente sin abandonar al paciente. Por tanto, yo creo que no era tan fácil la definición y un paciente grave pasa a ser terminal, pero cuando a nivel individual y sistémico se llega a la conclusión de que de verdad la enfermedad no es susceptible de ningún tratamiento. Llegar a esa conclusión no es tan fácil y a nivel hospitalario, por los números y por los reportes, claramente no es fácil. El modelo de atención que plantean los pacientes terminales, por tanto, es un enfoque multidimensional. Este es un ejemplo clásico del dolor por cáncer. Sabemos que los tumores duelen, que las infecciones duelen, que las fracturas duelen, pero también hemos visto que la compensación química previa en pacientes adictos o en pacientes que tengan tendencia a la compensación sin adicción es relevante,
que la tolerancia a los opioides, el delirio, los trastornos del ánimo influyen mucho en la carga de síntomas y en la tolerancia de los pacientes. Si vamos a un paciente como este, con una lesión importante en el hueso, con un dolor severo, uno dice, bueno, se le activó el nociceptor, ¿cierto?, la corteza del hueso, así que le duele. Estamos de acuerdo, pero también sabemos que es variable, hay radiografías que no duelen, a pesar de ser feas, hay vías inhibitorias endógenas que no podemos medir paciente a paciente, y hay factores psicosociales del estado mental y otros síntomas que influyen en la queja sintomática. Por tanto, el paciente 1, tal vez si uno lo examina y hace una buena evaluación, evalúa todos los factores moduladores, puede llegar a la conclusión de que es nociceptivo y le dará morfina o lo irradiará, pero este otro paciente con la misma queja, nosotros en nuestra práctica lo vemos todos los días, si no se apoya en una evaluación multidimensional, la verdad es que tal vez vamos a hacerlo mal y lo vamos a transformar en una persona deliriosa que ya no va a poder opinar sobre nada y tal vez lo que necesitaba era antipsicóticos y un apoyo de otro tipo, y no solamente opioides y radioterapia, etc. Por tanto, creo que las necesidades de los pacientes terminales son complejas, son multifactoriales, y de ahí viene que usemos escalas estandarizadas y que los equipos intrahospitalarios de paliativos estandaricemos nuestras intervenciones. Y que, por supuesto, tratemos de trabajar en equipo en la medida que los recursos y la organización local lo permita, pero no es una diapositiva bonita, es necesario. Los médicos tenemos que hacernos cargo de nuestra parte, pero no podemos trabajar solos, son pacientes demasiado complejos y los sistemas hospitalarios son demasiado complejos como para eso. ¿Qué evidencia hay de que este modelo haya servido para algo en los hospitales o en la medicina clínica en general? La verdad es que en los últimos años se ha acumulado bastante evidencia. Los outcomes más medidos son carga de síntomas, calidad de vida, calidad de fin de vida, comunicación, soporte a familia y costos en salud. Por motivos de tiempo vamos a verlo rápidamente, pero este metaanálisis es el primer metaanálisis grande que salió en paliativos en el 2016. Se estuvieron todos los randomizados en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. 43, finalmente 12.700 pacientes, 2.400 cuidadores, y en realidad en carga de síntomas efectivamente sí hay un impacto que es significativo, pero si ustedes ven, la mayor parte de los pacientes son pacientes ambulatorios. Si vemos el impacto en calidad de vida 1 o 3 meses después de la intervención, también es beneficioso, los números también apoyan que hay un impacto significativo, pero nuevamente lo que más hay son pacientes ambulatorios y oncológicos. Posterior a este metaanálisis salió este trabajo, que es un trabajo muy importante porque es un trabajo randomizado en pacientes que no eran pacientes en malas condiciones, ECOG 02, pacientes muy bien funcionalmente, pero con cáncer sólido en fase de incurabilidad. Y lo que se hizo fue randomizarlos a cuidados paliativos tempranos versus tratamiento oncológico estándar. Estos pacientes recibieron quimioterapia, recibieron radioterapia, pero además recibieron aporte de paliativo con intervenciones protocolizadas, y se vio que si medíamos calidad de vida y comunicación, íbamos a ver el efecto. Las intervenciones fueron manejo de síntomas, afrontamiento psicológico, comprensión de la enfermedad, toma de decisiones, directrices anticipadas, todo eso que se echa de menos muchas veces en pacientes hospitalizados. Y el resultado es que sí, que logramos mejor calidad de vida, menos depresión y mejores indicadores de comunicación. En el seguimiento de los cuidadores también se ve un impacto a nivel psicológico. Y a nivel hospitalizados, brevemente, hay muy poco. Ese metaanálisis casi no incluye pacientes hospitalizados y no hay otro posterior, pero sí este trabajo en pacientes con trasplante de médula ósea del JAMA del 2016, que muestra que pacientes trasplantados graves son pacientes que se están trasplantando, son de alto riesgo en el fondo, aunque no sean terminales. También se observa que es posible que haya menos depresión, menos carga de síntomas, menos ansiedad. Por supuesto que trasplantarse no le mejora el ánimo a nadie, ni le mejora la calidad de vida a nadie, pero puede ser peor si no se hace un manejo adecuado. Y en el seguimiento de 6 meses también se vio un impacto beneficioso en los cuidadores. Y finalmente, la evidencia en unidad crítica, quiero mencionarlo porque los últimos 3 años ha habido un aumento muy importante. Hay gran cantidad de trabajos que han ido surgiendo en relación a intervenciones en pacientes críticos, tanto en disminuir días de UCI como en mejorar calidad de fin de vida, comunicación y apoyo a familiares. Este trabajo de este año es muy interesante, 5 hospitales, una randomización en clúster, 3 años de reclutamiento, puros pacientes graves con una alta mortalidad, y lo que se hizo fue una intervención muy estructurada de comunicación, liderada por enfermeras de UCI, y lograron medir a los 6 meses del alta o al fallecimiento cómo andaban los síntomas psicológicos de los cuidadores, la calidad de la comunicación y de la toma de decisiones y el tiempo de estadía. Y se vio que efectivamente
la calidad de la comunicación, el manejo de fin de vida y los días de estadía en UCI en los fallecidos disminuían. No se mejoró, eso sí, el estrés postraumático de los cuidadores. Es interesante, es el primer randomizado de esta magnitud que demuestra resultados positivos. Eso, así que para terminar, los últimos segundos, bueno, el cuidado de fin de vida en hospitales es caro, pero no significa que vayamos a dejar de tener pacientes graves en los hospitales, porque por eso existen los hospitales. Pienso que el trabajo es darse cuenta cuándo hay que cambiar el foco y hacer un cuidado de fin de vida o de paciente terminal del mejor nivel posible, se puede, y pienso que la medicina paliativa, colaborando con los equipos intrahospitalarios, puede aportar muchísimo en esto. Los niveles de formación en paliativo son variables. Un internista que se dedique a otras áreas puede perfectamente hacer paliación, y si es que los casos son complejos o requieren más tiempo, derivarlos oportunamente. Están las competencias de los hospitalistas que sacó la Sociedad de Medicina Hospitalaria el año pasado. Pienso que cada vez hay más iniciativas de desarrollo de esta área. El tamizaje adecuado de síntomas, conversar sobre objetivos terapéuticos y directrices anticipadas de manera tranquila, sabiendo cómo hacerlo, y derivar oportunamente a paliativo parecen ser los ejes básicos del manejo de estos pacientes. Así que yo creo que es más esto. Son muchos pacientes, vamos a llegar donde mismo vamos a llegar nosotros, tal vez en un plazo más largo, no sabemos, pero en realidad un paciente terminal es un mundo como cualquier paciente de medicina interna, y pienso que hay mucho trabajo y se puede ayudar muchísimo. Eso, muchas gracias.